hay algunos que están casi tan negritos como yo, que han venido de vacaciones. Hay otros que todavía no tanto. Y dar gracias a Dios también por este tiempo en el que Dios está hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Estuvimos hablando estos domingos, los domingos de enero, hablamos de la fe, gracias Mati, y estuvimos hablando también respecto de la fe salvadora, el primer domingo, después la fe en la vida cristiana. Después, los perseguidos por la fe, vinieron los hermanos que estuvieron compartiéndonos sobre el tema de la voz de los mártires. Y como compartía Nahuel también en el día de hoy, todavía hoy hay persecuciones a los cristianos en algunos lugares. Y hoy vamos a hablar de la fe sin obras es muerta. Vamos a ver en Santiago capítulo 2, la fe sin obras es muerta. Me pareció interesante tomar este pasaje, ya que estábamos hablando de la fe, y a veces algunos me preguntan, ¿no? Pastor, ¿alguien que hace tal o cual cosa es salvo? Como si yo supiera, ¿no? Alguien que hace tal cosa, mi vecino que hizo tal otra, o mi vecina, yo no puedo saber. Y no debe ser un tema que nos deba preocupar demasiado. Pero Santiago, saben que capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así comienza el capítulo 1, versículo 1, porque estaba escrito básicamente para estos judaizantes que andaban de iglesia en iglesia haciendo lío, y para ponernos un poquito allí ya en el pasaje, una reflexión es en mi andar diario, en nuestra vida cotidiana, ocuparnos de representar a Cristo en cada uno de los lugares donde yo voy, que puedan decir: ¿vos sos cristiano? ¿A qué iglesia vas? Y no que puedan decir: ¿vos sos cristiano? Hay diferencia, ¿no?, entre una cosa y otra. Y que podamos decir ahí, vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago capítulo 2, versículo 14. Algo que me llamó la atención, porque uno estudia, pero a veces te llama la atención: ¿cómo se me pasó? Y últimamente eso me sucede seguido. Digo yo: ¿cómo se me pasó esto, aquello? No sé si me lo voy olvidando, puede ser. Pero ahí en el versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y ahí está nuestra pregunta que nos hacemos a veces, ¿no? Si alguno dice que tiene fe pero no tiene obra, ¿es salvo? ¿No? Acá quiero aclarar esto porque a veces estas preguntas retóricas que están allí, la respuesta es no, pero algunas veces trae confusión. Y para algunas interpretaciones medias escabrosas que quieran ver allí que la salvación se pierde, no está hablando de eso, ni tampoco está contradiciendo el apóstol Pablo, que habla de la justificación exclusivamente por fe, que estamos todos totalmente de acuerdo. Por eso siempre citamos en Romanos capítulo 5, versículo 1, hablando de que la justicia de Cristo viene a mi vida cuando yo acepto a Cristo como Salvador personal. No tiene nada que ver con mi propia justicia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Lo que está queriendo decir aquí Santiago, y es lo que vamos a estar viendo hoy, es que ¿cómo puede ser que alguien siendo creyente no actúe como tal?
Si sos salvo, debes actuar en consecuencia. Por eso, 3 veces va a aparecer este título que le puse al mensaje del día de hoy: la fe sin obras es muerta. Y ya que estaban 3 veces, separé el pasaje, tuve recontrapillo ahí, en 3 puntos, para explicar un poquito esto. Yo puse, viste, mirá que a mí me gusta hacer una Biblia paralela, viste, tipo mi propia interpretación, viste, que lo voy parafraseando de la manera que yo lo pueda entender, porque el tipo es duro, viste, entonces me cuesta entender a veces, y puse así, mirá, te lo voy a compartir. No es inspirado esto, Está bien que me levanté de la siesta y lo pensé así, pero no es inspirado. Escuchá. ¿Estás seguro que sos salvo? Porque si es así, debes llevar frutos como cristiano. ¿Estás seguro que sos salvo? Si es así, debes llevar frutos como cristiano. Porque no podemos entender a veces que por ahí ciertas conductas de un cristiano. Porque tenemos que preguntarnos, ¿para qué nos salvó el Señor? ¿Para ser iguales? Eso es más o menos sería aquí lo que está en discusión. Pablo, Santiago, eran algunos de los que estaban muy preocupados por las falsas doctrinas que se metían en la iglesia. Y comienza él, ¿no?, a tratar de explicarle a aquellos judíos cristianos que eran nuevitos, que estaban recién entendiendo las cosas de Dios. Bueno, tenían la ventaja que vos y yo tenemos hoy, que tenemos acá la Escritura y podemos ir a ellas cuando querramos. En el celular, aquí, no había. La palabra de Dios se llevaba así por una obra extraordinaria del Espíritu Santo. Y aquí estaba tratando de explicar Santiago y decirles: si sos creyente, tenés que hacer obras dignas de un creyente. El primer punto que vamos a ver en esta tardecita fresquita, que está hermoso, no tanto acá, pero ahí de allá para allá está un poquito más fresco. Dios nos salvó para andar en una vida nueva. Dios nos salvó para que nosotros andemos en una vida nueva. A ver, 2 Corintios 5, 17. Fuerte. ¿De modo? ¿Nueva? ¿Las cosas? Y aquí todas son. Quedaron atrás. Algunos lo seguimos arrastrando. La traemos acá a la vieja vida porque no lo terminamos de dejar, porque nos gusta. Dios nos salvó para andar en vida nueva. Nos dio una nueva vida, somos una nueva creación. Vamos a leer versículos del 15 al 17. Capítulo 2 de Santiago, versículos del 15 al 17. ¿Estamos allí? ¿Sí? Perdón. Después voy a leer yo el 14, no está ahí, pero no se preocupen. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es la primera vez que aparece esta: es muerta en sí misma. Acá hay un caso
de alguien que tiene una necesidad. ¿Sabes qué? Estas son, no es que estaba pasando allí, pero podría pasar. ¿Sabes qué? Me parece interesante que en el Antiguo Testamento también se ponían algunas situaciones hipotéticas. Por ejemplo, en Deuteronomio o en Levítico dice: si alguno fuera a la guerra y pasara tal cosa, si alguno por casualidad matare sin querer al buey del fulano, él le repondrá. O sea, da casos hipotéticos, así que para los judíos no era algo demasiado difícil suponer estas cosas, pero podrían suceder. Y aquí Santiago va a decirle, si un hermano tiene una necesidad, nosotros somos una iglesia humilde, no que somos una iglesia pudiente, no somos una iglesia humilde, pero siempre desde nuestros comienzos tratamos de ver por aquellos que no tienen las necesidades básicas. No porque nos sobre, pero si podemos, tratamos de ayudar, a hacer obras que nos diferencian de otras personas. Y Dios siempre nos bendice. Nos bendice a través del comedor, nos bendice trayendo cosas que ni las esperábamos. Aparece alguien y dice: mira, ¿no? Comentaba los otros días que una vez, ¿vieron aquellos que trabajan en la iglesia, que están en la cocina? ¿Vieron ese termo verde que servimos jugo para los chicos los sábados? ¿Sí? Pasó lo siguiente, un día, justo ayer me estaba acordando de eso, creo que lo compartí, ¿no? En la casa del Chamo. Pasó uno un día, golpea la puerta, creo que éramos 2 o 3 nada más, lo que estamos, ya le estoy hablando hace unos cuantos años. Abro, un señor parado allí me dice: tengo este termo que yo lo usaba para cuando iba a pescar. A mí me gusta pescar y yo iba a pescar mucho, pero tengo 2. Y como yo siempre veo niños aquí, tome, acá le traje uno. No sé cuánto saldrá eso, pero debe salir unos cuantos morlacos. Y apareció de la nada. Y nosotros le damos muchísima utilidad a eso. Todos los sábados o en actividades especiales usamos ese termo. Y apareció de la nada alguien que dijo: ellos lo van a necesitar, yo lo tengo allá en el galpón, no lo uso. Y nosotros los creyentes a veces cerramos nuestros corazones a esas cuestiones básicas. O no se hablan, o se hablan muy poco en las iglesias, pero nosotros tratamos de mostrar la diferencia y tratar de aplicar un poquito o tratar de ir en camino a ser buenos hijos de Dios. Dice aquí, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Hemos vivido tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles y seguramente viviremos en algún futuro tiempos también difíciles, pero eso no es una excusa para no ayudarnos o para no tratar de ayudar en algo a nuestro hermano. Está bueno la teoría y la teología, termina acá, en la aplicación. En llevar adelante lo que a mí me corresponde como buen hijo de Dios. Y alguno de vosotros le dice: anda tranquilo, calentate, saciate, anda en paz. Pero no le da nada. ¿De qué aprovecha? Dice Santiago. Sobre todo en esa época donde había necesidades, se cuenta el hambre que pasaron en Jerusalén y los hermanos estaban pasando necesidades, y Pablo inclusive en otras regiones iba buscando ofrendas para llevar a los hermanos que estaban en Jerusalén, porque estaban pasando hambre. No. Y entonces aquí Santiago dice lo mismo. ¿De qué aprovechamos nosotros si decimos que somos creyentes y no aplicamos la palabra de Dios en estas cuestiones básicas? Dice versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, no lleva fruto. No lleva fruto. Se queda ahí, ¿no? Imagínate un árbol de naranjas que no da naranjas, ¿no? Algo así sería. Bueno, alguien se durmió y se le cayó el mate, no sé.
Perdón, tengo seca la garganta porque estuve hablando, ¿cuánto estuve hablando de chico? 40 minutos, media hora, 40 minutos ya. Y Ezequiel nos hizo cantar, cantamos lindo y se escuchaba lindo. Y eso que yo estoy sordo, Por eso por ahí es que se escucho que cantan lindo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo notaba alguna observación allí en Efesios 2:10. Dios nos salvó para mostrar la diferencia. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos preparó un camino de buenas obras, a vos y a mí. Y cuando aceptamos a Cristo, bueno, ahora tenemos que hacer ese camino de buenas obras. Pero ¿qué pasa? Vamos caminando y algunas no la vamos haciendo muy bien. No hablo de ustedes, hablo de nosotros, de todos nosotros. Va poniendo, ¿no?, un al lado al otro, me voy guiando un poquito para acá, un poquito para allá. Pero Él preparó en su plan perfecto un camino de buenas obras para que anduviésemos en Él. Y es interesante porque dice que somos hechuras suyas. ¿No? Qué lindo. Dios nos hizo para que nosotros seamos buenos tipos, buena gente. Anoté otros pasajes. Hoy traje mi cronómetro para ver cuánto. Hoy me acordé de poner el cronómetro. Tengo otro pasaje. Ahí nomás en Efesios 4:17. Vamos a pasarlo muy por encima. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andemos más como antes. Pablo dice: y esto erais algunos, pero ya fuimos justificados, ya fuimos santificados, ya pasó eso, esa etapa, no volvamos a ella. Que nuestra vida refleje el amor de Dios, que podamos estar compenetrados en agradarle. Por eso Dios nos salvó para andar en vida nueva. Bueno, ahí 22 al 24, y con eso terminamos este punto y seguimos con el otro. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos capacitó, nos hizo una nueva creación, una nueva criatura, nos dio una vida nueva. Dios nos salvó para que andemos en esa vida nueva. Yo puse algunas preguntas que me hacías, ¿no? Yo me preguntaba, estas son preguntas que me hacían, me parecía interesante compartirlas con ustedes. Y ¿estoy siendo egoísta? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Estoy pensando solamente en mí? Entonces no estoy andando en vida nueva. Lo que aprendo, ¿lo aplico? ¿Es claro para otros que yo soy cristiano? ¿Refleja el amor de Cristo en mi vida? ¿Estamos seguros? Es una pregunta que yo me hacía, se las comparto. ¿O sigo haciendo lo mismo que hacía cuando no tenía a Cristo? ¿Hay algo que no está bien? Dios nos salvó para que andemos en vida nueva. En segundo lugar, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, sin tus obras yo te mostraré mi fe por mis obras. Volvamos a nuestro capítulo 2 de Santiago y ahí vamos a ver los versículos 18 al 20. Muy bien, dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras.
tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Tú tienes fe y yo tengo obras. La palabra que dice allí, muéstrame tu fe, ¿sabes qué interesante? La estuve buscando en el griego. Y es la palabra demostrame tu fe, sería. Demostrame tu fe. Defende tu fe por tus obras. Demuéstrame tu fe por tus obras. Algunos sinónimos. Dar a conocer también sería un sinónimo de muéstrame tu fe. Interesante. Este es un desafío del apóstol aquí a los que se dicen ser creyentes. Él nos desafía. Por eso dice, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Vos decís que sos creyente, pero no haces obras dignas de un creyente. Yo te voy a mostrar que soy creyente haciendo las obras que Dios quiere que yo haga. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo conducirnos los cristianos? Por eso cuando a veces se duda de que si soy yo salvo o no, bueno, a ver, ¿será que no estoy conduciéndome como un buen hijo de Dios? Y ahí vienen nuestras dudas. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Será que yo, cuando se vayan en el rapto que están ahora, estamos con eso en algunos de los discipulados, voy a quedar? ¿Estoy seguro? No, hay una película de ese del pastor, no sé si vieron una película que se llama Armagedón. Que no tiene nada que ver con Armagedón, pero pusieron Armagedón en la película. Y ahí está el rapto, y estaba el pastor de la iglesia allí. Empezaron a desaparecer todos los creyentes, ¿viste? Y el marido de una de las protagonistas, que se había desaparecido la mujer y él se quedó, fue a la iglesia, dice, bueno, estará en la iglesia. Y fue a la iglesia y lo encontró al pastor. El pastor no había estado en el rapto. Se quedó el tipo. Y cuando entra dice, pero ¿qué pasó? Y el pastor le explica, no, este es el rapto de la iglesia. ¿Y usted qué hace acá? Le dice. Yo le enseñaba a todo el mundo lo que era aceptar a Cristo, pero yo nunca lo hice. ¿Qué pastor? Acosta creo que era el apellido. No es simplemente conocer. Aceptar a Cristo es algo personal. Que vos no puedo yo aceptar a Cristo por Ezequiel, o por Débora, por mis hijos, por mis nietos. Es algo individual. La vida cristiana es una decisión individual. ¿Cómo querés vos agradar a Dios o no? Vamos a aclarar algunas cosas. Les cuento, antes de continuar, estuve mirando un par de videos de un tema que estoy, ya van a saber que estoy estudiando. El pastor, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 las predicaciones. Yo digo, esto me echan de la iglesia, yo empiezo a hablar de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, ¿no? Encima es muy técnico, de muchas palabras en griego, en hebreo y así, ¿no? Se me duerme la gente, decía yo, ¿viste? Yo me lo bancaba más o menos porque, bueno, me interesaba lo que estaba hablando. Pero yo me estoy cuidando últimamente del tiempo para no... Sé que muchos tienen que viajar y no quiero que lo hagan muy de noche. Pero volviendo a nuestro tema, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Dice el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Vos crees que Dios es uno? Le dice a estos cristianos judíos, está bien. Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios es uno. Y dice, también los demonios son teístas.
Pero ¿qué tiene que ver? No basta con conocer. Hay que experimentar esa relación con Dios. Tus obras buenas muestran que eres cristiano. Las obras que nosotros hacemos, las cosas desinteresadas que yo puedo llegar a hacer por personas, por mis hermanos en Cristo o aún por personas que no tienen a Cristo, muestran que sos creyente. Pero si no lo hacen, si no hay, entonces es todo un tema, es lo que está diciendo Santiago. Diríamos la versión Acosta: soy cristiano de chamullo. Me chamullás que soy cristiano, me haces escuchar lo que yo quiero oír, pero en el interior. Y eso es lo que está apuntando aquí Santiago cuando dice en el versículo 20: ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Sabes que esta palabra vacío, más quieres saber, hombre vacío, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hay un vacío en nuestro interior sin Cristo que solo está para que Él pueda hacerse, para que Él ocupe ese lugar y nadie más. También algo parecido aparece en Romanos capítulo 1, ¿no? Allí cuando dice que no le glorificaron como a Dios. Qué interesante. Más quieres saber, hombre vano, así que la fe sin obras es muerta. Y otra vez el mismo concepto. La teoría está bien, pero tiene que haber práctica. Tenía otros versículos para ver. Quiero que veamos un ejemplo en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 está el carcelero de Filipos. Para que notemos que cuando Cristo entra en la vida de las personas hay cambios. No puede quedar igual. Fíjate, no vamos a poder leer todo el capítulo. Si ustedes quieren, luego lo pueden hacer en casa. Capítulo 16, versículos 27 al 34. Vamos a leer solamente. Hechos, capítulo 16, versículos del 27 al 34. ¿Estamos allí? Ahí estaba preso Pablo, lo habían castigado, estaba al cuidado de este carcelero, y el carcelero se quedó dormido. Cuando en la época romana y en épocas de guerra, el que está de centinela se duerme, inmediatamente lo matan. No puede dormirse. No puede decir, me quedé dormido. No, directamente lo matan. Esta es la situación en la que se va a encontrar este carcelero. Fíjense ahí al versículo 27, dijimos: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, había habido un terremoto, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
él se estaba por matar porque dijo, huyeron todos. No había huido nadie, estaban allí. Y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero aclarar esta partecita para que no haya confusiones. Esta es la promesa para el carcelero de Filipos. No es porque yo voy a creer, toda mi familia va a creer, como algunos dicen. Yo lo aclaro porque esta experiencia es única para el carcelero de Filipos. Pero el cambio que se produce en la vida de él y de su familia después fue increíble. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, tiene que haber cambios. No podemos estar igual. No puede ser igual. Y ahí quería mostrar eso solamente como ejemplo. En tercer lugar, somos salvos por fe. Pero las obras adornan nuestra salvación. La salvación es por fe. Somos justificados gratuitamente por la obra que Cristo hizo en la cruz, no por mis obras. ¿Se entiende? O sea que la justificación delante de Dios siempre es por fe. Ahora, el adorno de nuestra salvación son las buenas obras. El servicio a los hermanos, esto que estamos hablando, este camino de buenas obras que Dios preparó para nosotros. Ahí vamos a leer en Santiago capítulo 2, versículos 21 al 26, nuestra última porción, muy interesante esa porción. Viene rápido hasta acá, porque acá hay mucho material en estos versículos de la fe de Abraham, que me hubiese gustado poder avanzar sobre ello, pero bueno. 21 al 26 de Santiago capítulo 2, estamos allí. Ok, los que no pueden buscar, anoten, ahí tienen en la pantalla, van leyendo, no hay problema. Dice versículo 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿No fue justificado juntamente con las obras y la fe Abraham? Sería parafraseado. Es interesante la historia de Abraham. Yo anoté tres subpuntos allí. Si ustedes, para aquellos que anotan, a ver, ¿cuántos anotan? Mónica, Elsa, está bien, muy bien. Le voy a dar 3 subpuntos para que lo desarrollen en casa, si yo no llego a terminarlos hoy, que son, el primero, Isaac es el hijo de la promesa. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículos del 3 al 6, y en el capítulo 17, del 19 al 21. También el hijo nace. Primero tenemos la promesa, ahora tenemos que el hijo nace en Génesis capítulo 18 y en el capítulo 21. ¿No? Está la promesa de parte de Dios de que en Isaac le iba a ser llamada descendencia y no en Ismael, el hijo de la sierva. Y en tercer lugar, el hijo es sacrificado en Génesis capítulo 22, que nos estuvo hablando un poquito Ezequiel la semana pasada, en el legado de la fe. Y es interesante porque se nombra varias veces a Abraham como un hombre de fe.
Y yo me quería tomar este tiempito, estos 10 minutos que me quedan, para hablar un poquito de este hombre, porque es interesante que lo que él llegó a hacer y a hacer por fe llega hasta el día de hoy. Inclusive el pacto que Dios hace con Abraham llega a tener una connotación universal, no solamente para el judío, sino también para los gentiles. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, me parece interesante. Yo lo voy a tratar de desarrollar lo más rápido posible, lo más claro posible. Y vamos con el primer subpunto que dice el hijo de la promesa en Génesis capítulo 15, versículos del 3 al 6. A ver si es verdad, sí. ¿Estamos allí? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a parar allí. Y creyó la promesa que Dios le había hecho, de que él iba a ser padre y de que lo iba a heredar sus posesiones y todo lo que tenía su propio hijo. Transcurrió el tiempo y tuvo de su sierva Agar un hijo que se llamó Ismael. Pero tampoco lo iba a heredar Ismael, sino que lo iba a heredar un hijo con Sara, su mujer. Entonces, vamos al capítulo 17, versículo 19. Y vamos a leer hasta el versículo 21. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Esa es la promesa de Dios a Abraham en Isaac, ¿no? Ahora, muchos de nosotros a veces leemos la Biblia y vemos algunas promesas de Dios, en general para los cristianos, y en los tiempos difíciles, ¿no? Se nos hace un poquito complicado, porque bueno, empezamos a ver la tormenta como Pedro cuando caminó sobre el agua, ¿viste? Ahí nos empezamos a hundir. Sin embargo, por eso es un ejemplo Abraham, porque Dios le va a prometer acá un hijo, y de Sara. Ese es el hijo de la promesa, Dios le promete aquí. Pero vamos a ver que ese hijo nace. Eso lo vemos en Génesis 18, un capítulo posterior allí, en el capítulo 18. Ustedes van a ver ahí la promesa y el nacimiento de Isaac, que lo vamos a tener que pasar por alto porque no tenemos tiempo. Y en el capítulo 21, ahora sí, versículos del 1 al 7, y si vamos a leer, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho,
y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. 100 años tenía Abraham. Y Sara, bueno, un poco más joven, pero andaría por ahí. Y tuvo hijos. Y le nació ese hijo que Dios le había prometido. Claro, cuando el ángel le dijo a Sara: vas a tener hijo, dice que Sara se rió, ¿no? Anda. Y tuvo hijo. Y le nació el hijo de la promesa. Vamos a hacer un paréntesis ahí, después vamos a ir a ver un poquito el pasaje de cuando Dios le pide a Abraham a Isaac. Cuando estaba en Ur de los Caldeos, Abraham escuchó a Dios que se tenía que ir de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y se fue, allá fue. Hizo un montón de kilómetros y le hizo caso a Dios, tuvo una relación con Dios. Dios comenzó a hablar y a decirle lo que iba a hacer con él. Y ahora le dice, ya se estaba poniendo grande Abraham, le dice: mirá, Señor, todavía no me diste hijo, y me va a heredar este esclavo. Le dice: no, quédate tranquilo, te voy a dar un hijo. La impaciencia, nace Ismael de su sierva Agar, y Dios le sigue diciendo: no te va a heredar Ismael, un hijo que te va a dar Sara. Y allí fue y se lo prometió. Y ahora, cuando nosotros vamos a ver el pasaje donde Dios le pide a su hijo, a su único hijo, Isaac, y él dice: y habrá estado pensando Abraham, dice: pero ¿cómo? Me prometió esto, me dijo esto, y ahora me pide que mate a mi hijo. Pero vamos a ver la certeza que tenía, porque fe es eso, certeza, convicción, creer. Fíjate lo que dice en el capítulo 22, vamos a saltearnos, no vamos a leer todo, Ezequiel ya lo leyó una parte, vamos a leer el versículo 5. Iban encaminándose ya para el lugar donde iban a sacrificar a Isaac, y dijo: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. A ver, ¿cómo? Muchachos, ustedes se quedan acá, nosotros vamos a ir con el muchacho. Isaac cargaba la leña, así que habrá sido más o menos como Matías, ¿viste? Sí. Se lo llevaba ahí, lo cargaba ahí, la leña, ¡pac! Y claro, Matías, un tipo inteligente, le diría: viejo, todo bien con el sacrificio, pero está la leña, el fuego, el cuchillo, está todo ahí, ¿qué hacemos? Y fueron subiendo allí. Ahora, esta convicción que tenía: vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que en Isaac tenía la promesa. Leemos así: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Versículo 12. Ya estaba el muchacho, porque no era un niño, era un muchacho, ya estaba ahí en el altar, él estaba dispuesto, tenía el cuchillo ahí en la mano, ahí al alcance de la mano, iba a extender su mano, y Dios le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
No sé qué habrá pensado Abraham. Dios lo va a resucitar. Algo va a pasar. Una confianza espectacular, diferente a la que por ahí nosotros pudiéramos llegar a tener. Vamos a ir allá, vamos a adorar, vamos a volver, pero estaba extendiendo la mano en el cuchillo. Y dice, yo ya sé que temes a Dios, no le hagas daño. Y ahí, bueno, la historia sigue diciendo, ¿no? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Bueno, y fue Abraham y allí hizo el sacrificio. Somos salvos por fe, pero las obras adornan nuestra fe, demuestran que somos cristianos. Decimos que creemos en Dios, pero nos agradamos a nosotros mismos. La fe genuina en Cristo debe llevarnos a agradarle. No solamente en el tiempo de iglesia, sino en todo momento. Dejando atrás lo que yo quiero y extendiéndome hacia lo que Él quiere que yo haga. Y eso es lo difícil en nosotros, dejar lo que nos gusta hacer por hacer lo que Él quiere que yo haga. En Abraham tenemos una fe puesta en práctica que va más allá quizás de lo que nosotros podemos llegar a entender. Porque ya te digo, no sé lo que habrá pensado Abraham que iba a suceder con Isaac. Pero él sabía y él confiaba que Dios le había dicho que en él iba a ser descendencia, no en sus otros hijos. Volvamos a Santiago y ya vamos a estar terminando en 2 minutos. No tenemos tiempo de hablar de Rahab, pero en el versículo 25 dice, así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella creyó y los israelitas iban a ganar. Le creyó a Dios. Ellos habían escuchado, el temor cayó sobre nosotros. No lo vamos a ver ahí, es imposible de verlo ahora. Pero en el versículo 26 termina diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, no lleva fruto. Nosotros los creyentes tenemos un camino de buenas obras que Dios preparó para que andemos en ella. Y si no se evidencia ese cambio de vida que Dios nos ha dado, entonces tenemos que volver, revisar, y Dios da oportunidades, hermano, siempre. Y es eso lo que quiero dejarles en esta tarde. La fe sin obras es muerta. Dios nos preparó para hacer buenas obras. Si no lo estás haciendo, listo. Confesar y comenzar ese camino de buenas obras este año. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo con tu palabra y por todos los ejemplos de fe que estuvimos viendo en estos tiempos, porque la verdad que nos animan a confiar en ti, a confiar en tu palabra, a saber que si tú dijiste algo lo vas a cumplir. Padre Celestial, te alabamos porque realmente vemos tu mano obrando en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Queremos ser una iglesia que busque siempre agradarte en todo, tratar de hacer lo mejor que podamos para poder llevarte gloria y honra a ti. Gracias te damos por cada uno de los que están aquí, te pedimos por los que hoy no pudieron venir, que los bendigas grandemente y que nos despidas con tu paz, que podamos regresar con bien a cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, gracias hermanos.